Bueno, cuántas cosas que están pasando, ¿eh? Cuántas cosas que están pasando. Antes de ir con la editorial, Ficha Limpia y Conciencias Sucias, quiero compartir con vos la información que dice, de último momento, que dice que Leonardo Fariña quiere renunciar al programa de testigos protegidos. Él ya venía quejándose de que no podía conseguir trabajo, de que se sentía protegido por un lado, pero preso por el otro, porque no tenía vida propia. Y tras cartón, entiende que la asunción del nuevo gobierno lo va a colocar en una situación muy, muy complicada. Vos me dirás, ¿puede estar incidiendo su situación actual, emocional? Porque lo están operando a su padre del corazón. Hace días que está en una muy mala situación y lo están operando en este momento a su padre del corazón. Me transmitió cómo era la operación técnicamente. Yo no voy a abundar en eso, pero bueno, la verdad es que está planteando una situación muy, muy de mucha vulnerabilidad. Nosotros vamos a ampliar esto en un ratito más. Hugo Machiavelli tiene información, seguramente Cecilia Devana también. Ya está Facundo Pastor, que hace mucho que no lo tenemos porque tuvo un problema bastante serio en las cuerdas vocales. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. Contale a la gente que tuviste, Mirá, Facundo. tuve una pequeña lesión en una cuerda vocal, hice como un hematoma, producto de varias cosas, entre ellas una laringitis fuerte. Así que estuve mirándolo desde casa estos días. No podías hablar, qué No podía impresionante hablar. eso, ¿no? Tuve como 15 días tipo monje tibetano en reposo vocal y ahora recuperándome, pero bien. Bueno, ¿y cómo ves en perspectiva, antes de que nos metamos en el editorial, Ficha Limpia, Conciencias Sucias, Mirá, hoy estuve... el tema de la justicia y la política? Hoy estuve viendo bien de cerca lo de Ficha Limpia. Me parece que más allá de ciertas intenciones políticas de algunos sectores, es un tema que todavía debe discutirse con mayor profundidad. No creo que ese haya sido el motivo por el cual no conformaron el quórum hoy. Seguramente no lo conformaron por cuestiones políticas, pero me parece que todavía hay una vuelta. Recién venía escuchando a Karina Banfi, la diputada de Cambiemos, sí, que dice que por la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, que van a volver a insistir, pero que también siente que tiene que volver a debatirse el tema con más especialistas, exponiendo efectivamente claramente cómo va a ser el tema de Ficha Limpia, sobre todo para que no se vulnere ningún tipo de derecho político de aquel que quiera presentarse. Por supuesto estamos hablando de, y ahora lo vas a explicar seguramente, de una ley que le indicaría a alguien que tiene una sentencia, digamos, en segunda instancia, no poder presentarse. Pero es para discutir, es muy interesante el tema. Claro que sí. Buenas noches, Hugo Machiavelli, ¿cómo te va? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo de Leonardo Fariña es una bomba en el sistema político y judicial argentino. Sí, y él explica que no quiere quedar en el medio de falsos rumores sobre el DNU que está impulsando el gobierno. El decreto de necesidad de urgencia. Exactamente, para enviar al ámbito judicial el programa de testigos e imputados colaboradores. Y por eso, para estar libre y fuera de ese escenario de operaciones cruzadas, prefiere dar un paso al costado y salirse del programa, hecho que se va a efectivizar mañana en los tribunales federales de Comodoro Pi. ¿Por qué va a Comodoro Pi, Cecilia? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Él tiene que explicarle a la justicia, al Tribunal Oral Federal 4, de quien está a cargo, que es que el tribunal que se adelante el juicio de la ruta del dinero local, los motivos, ¿no? La justicia tiene que estar como muy tranquila de por qué él decide salirse del programa, porque en definitiva no deja de estar a disposición y bajo la órbita del tribunal. Así que va a ir a responder las preguntas que tengan los jueces que conforman este tribunal. Bueno, ya se están acomodando Silvina Martínez, Daniel Sapsay. Es una noche para hablar mucho de justicia y de política, y está nuestro colega, el gran Carlos Raimundo Roberts, periodista de La Nación, autor del libro Cristinamente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Enseguida me voy a sentar con vos, pero ¿qué estás viendo en el gobierno que todavía no asumió? ¿Es un juego o es una ironía verdadera la idea de que quizá no estuviese mandando claramente, que no hay un conductor claro dentro del Frente de Todos? No, hay un conductor clarísimo. ¿Y quién es? Cristina Kirchner, conductora.
Si fuera un partido de fútbol diríamos Cristina 3, Alberto 0 por ahora, ¿no? Después te lo explico, pero... No, explicamos un poquito ahora y después lo desarrollamos. Bueno, si querés 3-1, vos fíjate que tiene que resolver el gabinete, el presidente. No puede resolver su gabinete. Primer problema, ¿no? Luces amarillas, coloradas, las que quiera. No puede resolver. Tiene que llegar ella de Cuba para que le convalide. Pero llega y no se lo convalida. Y además juega de local, para seguir con la metáfora futbolística, juega de local, ella lo recibe a él. Es algo simbólico. ¿Importan esos símbolos para vos? Importa, claro. Ella fija sede, ella juega de local. Y ella lo recibe con Guado de Pedro y con Maximito. 3, ella. 1, él, que va solito, ni siquiera lo acompaña nadie, va solito. Y sale, tiene que verse a los mobileros y dice, está casi definido el gabinete. Vos fijate que han pasado unos días y se sigue sin definir. Hoy no sabemos si Felipe Solá va a ser canciller y no sabemos, mucho más grave, si Nielsen va a ser el ministro de Economía. Ayer, alguien de mi confianza se lo encontró a Nielsen en la calle. Mirá vos. Y le preguntó, alguien de confianza, un profesional, un periodista, le preguntó. Y él contestó, todavía no he aceptado. De ahí no lo pudo sacar. Pero digo, Nielsen estaba ofreciendo cargos, estaba armando su equipo. Nielsen tenía alguien de su equipo que ya estaba negociando con el fondo, con los bonistas, con los bancos, con la compañía de seguro. Y ahora está todo como en paréntesis. No ha empezado bien Alberto. Yo creo que todavía tiene tiempo para afilar lápiz, corregir errores y ser el presidente. Ahora la seguimos. Los saluda Daniel. Cuando se siente lo saluda Daniel Sapsay. Bueno, vamos con el editorial. Lo voy a hacer breve y espero que contundente. El editorial se llama Ficha limpia, conciencias sucias. Hoy sucedió en la Cámara de Diputados algo que provocó mucha indignación en la sociedad, en una buena parte de la sociedad. Y vergüenza ajena. La Cámara no pudo convertir en ley el proyecto de ficha limpia porque el Frente de Todos y otros partidos del peronismo se negaron a dar quórum para tratarlo. La convocatoria oficial fue lanzada por los partidos que integran Cambiemos. El proyecto de ficha limpia busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos. Había hoy en el recinto 101 legisladores presentes, incluida Elisa Carrió, quien protagonizó un cruce con una legisladora radical. Ahora lo van a ver porque fue parte del show. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, esperó la media hora reglamentaria y levantó la sesión. La dio por caída y levantó la sesión. Además, del interbloque de Cambiemos, se hicieron presentes 8 diputados de la oposición. Graciela Camaño, Marco Lavagna, Pablo Cociner y 2 diputados por San Luis, que responden al bloque de Adolfo Rodríguez Sá. El Frente para la Victoria tenía un proyecto con un dictamen de minoría sobre el tema, sobre ficha limpia. Pero sus voceros no solo criticaron el proyecto de ficha limpia de Cambiemos, que están en todos sus derechos, lo consideraron además un jueguito para la tribuna. Pablo Tonelli, de Cambiemos, lamentó la ausencia de los demás bloques y dijo que ese proyecto de ficha limpia hubiera sido un gran paso en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque de haberse aprobado, se hubiese necesitado mucho menos que un promedio cercano a los 20 años para esperar una condena firme de la Corte y que esa condena evitara que se presentara un corrupto como candidato, ¿entendés? Elisa Carrió hizo una interpretación, a mi entender, muy personal, sui generis, del derecho y de la ley. Dijo, hay personas que no deberían haber sido elegidas por tener varios pedidos de prisión preventiva. Eso no decía el proyecto. Obviamente lo hizo en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, que es una discusión, para dar, que se dio en el pasado, en el presente y en el futuro también, aunque sea vicepresidenta. También habló Carrió de su propia situación personal. Dijo que va a renunciar a partir del 1 de marzo a la banca porque no necesita fueros para defenderse. Mirá. Es mi último día en la Cámara de Diputados, se trata la ficha limpia. Tengo los anteojos porque no veo nada, pero estoy un poco dormida, se nota, pero no importa. Pero
Pero sí me interesa hablar de este tema de la corrupción, porque este tema de la corrupción no se puede hablar solo con un discurso demagógico o de simple oportunismo. Para hablar de corrupción hay que haber enfrentado la corrupción. Y hay que haberla enfrentado en todos los gobiernos, no solo en el gobierno cuando se es opositor, sino cuando se es gobierno. Que cuando hay prisión preventiva y cuando vos tenés que detener, corresponde el desafuero. Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho. Cuando hay una orden de detención o prisión preventiva, corresponde de derecho la detención. En consecuencia, hay personas que no tendrían que haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta. Bueno, a ver si entendí bien. Daniel Sapsay, buenas noches. ¿Qué entendés, Daniel, por sobre lo que dijo Elisa Carrió puntualmente acá? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que ficha limpia se entiende como doble condena en primera y segunda instancia. No hay que esperar más. ¿Por qué? Porque en el Senado se impuso la doctrina Pichetto, que decía que la sentencia firme era cuando la Corte decidía sobre la cuestión. Por eso Menem está ahí sentado, a pesar de que ya ha sido condenado hasta en casación por el contrabando de armas. Ni se habla. Y la Corte lo está pisando desde hace 4 o 5 años. Una causa que tiene 25 años. 25. Bueno, en el caso Alderete esperó 29 años. O sea, acá hay muchas complicidades. Entonces lo que ella dice es cierto, pero el ficha limpia no dice que solo con prisión preventiva. En lo que estoy de acuerdo con ella es que cuando un juez, por un tema de corrupción que procesa, ordena el desafuero tiene que tener lugar. ¿Por qué? Porque la inmunidad de arresto es para la función. No, para eso me he cansado de decirlo, no para el privilegio de una persona que está acusada por graves delitos y que se convierte la Cámara en aguantadero. Entiendo. Porque lo hace para su beneficio personal. Entiendo. Silvina, ¿lo primero que tenés para decir sobre lo que dijo Carrió recién? No, a ver, claramente, lo que venimos nosotros sosteniendo desde hace mucho tiempo. No podría haber sido elegida, pero por una cuestión, si se quiere, ética, más allá de lo que diga la normativa hoy en día, Cristina Fernández de Kirchner, con la cantidad de causas que tiene, más en un rol tan importante para ser vicepresidenta. Sumado a esto, que nosotros también sostenemos, que el Senado, el Congreso, diputados, no puede ser un aguantadero, no puede ser una manera porque hoy estamos hablando de corrupción, pero podría ser claramente un asesinato, cualquier tipo de... Sí, claro, con narcotráfico. Bueno, exactamente. De hecho, es un intendente de Cambiemos que está procesado. Exactamente. No sé cuál es su estatus procesal ahora, pero Barisco, ¿no? Barisco está procesado en medio de un juicio por narcotráfico. Claro. Perdió la elección, la reelección, por suerte. Menos mal. Bueno, a Carrió la cruzó la diputada en el recinto radical Brenda Austin, quien le pidió no distraerse en cuestiones personales. A ver si tenemos el cruce y lo que Austin dice que fue una amenaza de Carrió. A ver, es anecdótico, pero un poco muestra, la Cámara de Diputados, viste, también. Bueno, es como un sistema político lleno de egos y más egos. Mirá. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para que no nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y las historias de vida, volver un poco al foco de esta sesión. 2 cosas. También se ha dicho, no me amenace, diputada, no me amenace. No me amenace, diputada. Bueno. Ahí está, ¿no? Le marcaba el dedito, ¿no? Parece que el dedito es una... Bueno. Estos tiempos. El huracán Lilita le respondió desde la banca con la sugerencia de que Austin no podía recordar una anécdota, que era una anécdota, como el escándalo de la basura en Córdoba, que parece que fue un escándalo de corrupción. Yo no tengo los detalles, sí lo que dice Carrió. A ver qué dijo Carrió. ¿Lo tenemos? Bueno, no importa. La diputada Austin le pidió micrófono abierto, que no la amenaza, ahí lo ves. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué los demás bloques no dieron quórum si el proyecto, en el fondo, para mí es tan benigno que sugiere esperar una doble condena? No es que de la Corte, una doble condena para evitar que se presente el candidato. Doble condena es primera instancia y casación, ¿no? No, y segunda instancia. Segunda instancia. Antes de casación. Antes de casación. O sea,
Primera Sería instancia y la Cámara. primera instancia, Apelaciones. instrucción y Cámara. Bueno, el proyecto del todavía oficialismo contemplaba la imposibilidad de competir en elecciones a los condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El kirchnerismo había presentado el propio. Yo lo leí. A ver, pero la principal diferencia era que el bloque del Frente para la Victoria solo les impedía en su proyecto a los candidatos competir recién cuando estuviera firme un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, algo que la ley contempla hoy mismo. ¿Para qué vas a presentar un nuevo proyecto si lo contempla? El Frente para la Victoria pidió incorporar los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y tenencia de cuentas offshore. Yo primero digo esto para que no hagamos lío. Tener una cuenta offshore no es un delito. De hecho, hay una interna radical en Chubut que están acusando a Cima de Vila de tener una y lo desmiente. Bueno, lo va a presentar Hugo Machiavelli en un ratito. Lo que es delito para un funcionario público o un legislador es tener una cuenta offshore y no declararla. En el caso de que la empresa esa offshore esté bien, ¿no? Esté bien de papeles. Pero el mensaje del proyecto del Frente para la Victoria era recordar el caso de los Panama Papers e involucrar así al presidente en ejercicio. ¿Cómo terminó el tema de los Panama Papers? ¿Sobreseído o con falta de mérito, Macri? La causa fue a parar a penal económico porque se investigaba más un delito de evasión que no quedó en el fuero federal. Bueno, salió del fuego federal. La prohibición para ser candidato se plantea en este proyecto de ficha limpia a partir de la confirmación de la condena y no puede ser suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal. Por ningún recurso ni por ninguna presentación judicial que se realice después. A ver, ¿cómo lo explico? Esta ley desestimaría que una persona condenada en segunda instancia por acto de corrupción sea candidata a presidente. Salvo que la condena se hubiese revocado o que hubiesen transcurrido 8 años después de la sentencia. A ver, este es un proyecto que planteó Change.org, la misma organización que lo planteó en Brasil. Y ya que estamos hablando de Brasil, fue el proyecto que impidió, una vez aprobada, en Brasil reunió ¿cuántas firmas? Como 1.600.000 firmas. Acá no sé, acá 400.000. 330.000. Claro. Bueno, por ese proyecto de ley, por esa ley que se aprobó, Lula no pudo ser candidato a presidente, ¿no, Daniel? Exactamente. Ahora, quería aclarar una cosa Por un favor. momento. No está escrito en ningún lado que sentencia firme sentencia de la Corte ¿no? para que una persona pueda ser candidato. Esto es la doctrina Pichetto. Y diferencia lo que pasó en diputados con debido. En diputados con debido, directamente, con solo varios pedidos de detención, fue suficiente para desaforarlo. Cuando se plantea en el Senado es Pichetto el que dice que no, que hace falta que se pida a la Corte Suprema para que haya sentencia firme. Quiere decir impunidad. Muy bien, ya que está dando ejemplos, Daniel Sapsay. En Argentina solo tienen condena en segunda instancia de los presuntos corruptos conocidos. ¿Por qué te reís? Digo, presuntos también. Claro. Presunción de inocencia. Amado Vudú, en la causa Chicone. Luis Delía, en la toma de la comisaría de La Boca. De hecho, a Delía le acaban de rechazar un pedido de salida en libertad por la interpretación de sus abogados sobre el nuevo procedimiento que deben seguir los jueces para dictar prisiones preventivas. Otro que tiene una sentencia confirmada por la Cámara de Casación es el ex secretario de Transporte y corrupto confeso, Ricardo Jaime. También Juan Pablo Schiavi. Jaime Schiavi por la tragedia de Once. Pero algunos de ellos, como el propio expresidente Amado Vudú, a veces nos olvidamos, pero fue vicepresidente. Vicepresidente, ex vicepresidente. Ya plantearon que su condena no está firme, dice él, porque fueron a la Corte para que lo confirme o lo rechace. Dice, no está firme mi condena. La doctrina esa de la que yo hablaba. Bueno, lo que revela la discusión del proyecto de ficha libre, me lo decía Cecilia de Vana cuando lo hablábamos, es que los tiempos de la justicia en Argentina son casi eternos. Entre que se acusa a alguien y la condena firme pasan décadas. E incluso los expedientes quedan en el olvido. Y eso es injusto hasta para los acusados que están en la picota, ¿no? Claro, por supuesto.
Por ejemplo, De Vito tiene una condena por la tragedia de Once desde octubre del año pasado, pero todavía no fue confirmada. José López, el de los bolsos, tiene condena desde junio de este año y probablemente, hasta que se la confirmen, pase más de un año. Más. Schiavi y Jaime fueron condenados en primera instancia en diciembre de 2015 y recién confirmaron su condena en segunda instancia en agosto de 2018. O sea, casi 3 años después. El 30 de mayo del año pasado, el periodista Iván Ruiz, de La Nación, publicó un dato estremecedor. Escuchá. El 92% de la causa de corrupción de los últimos 20 años ni siquiera habían llegado a juicio oral y público. Exactamente. Es vergonzoso. Es Vergonzoso, como, pero desalienta. hay una enorme complicidad de los jueces. ¿Por qué? Hay que decirlo. Y porque como son tiempistas, hablo de Comodoro Pi. Entonces miran para qué lado toca y si les conviene o no, sobre todo si está en el gobierno. Y van cambiando en función de eso, pero mientras tanto pisan las causas. Lo cual es gravísimo. Bueno, vimos en la causa Vialidad lo que ocurrió con la misma Corte Suprema, que quisieron suspender la primera audiencia pidiendo un expediente, aduciendo de que para impedir nulidades futuras, lo cual es una barbaridad. La reacción de la opinión pública fue tan grande que la carretilla volvió. Es cierto. Bueno, este dato, el que publica Iván Ruiz, surgió de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura sobre todos los expedientes que terminaron de 1996 hasta 2016. ¿A dónde fueron a parar las causas de corrupción que se iniciaron? 4 destinos concretos. 1, sobreseimiento. 2, falta de mérito. 3, archivo. 4, prescripciones. ¿Archivo y prescripciones qué es? Sí, es pisar. Prescripciones. Además, mucha prueba queda inservible. Claro. Es una vergüenza. Es a propósito. Solo el 8% de los expedientes más sensibles llegaron a juicio oral y público. Fueron 1.151 expedientes y llegaron a juicio oral menos de 100 casos. De los 12 jueces de Comodoro Pi... Perdón. Bueno. Ahora les voy a decir, lo que me están escribiendo es una buena noticia humana, por lo menos. Vinculada con la salud de alguien. En un ratito lo voy a decir si me autorizan. Los que más tardaron en resolver de los 12 fueron Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Yarvide, que ya no es más juez. Es interesante observar que el grupo de diputados del Frente para la Victoria, yo vi su dictamen, intentó diferenciarse acusando a la bancada oficialista de no incorporar el concepto de lawfare. No, es law, de ley. Lawfare. Lawfare. También acusó a Cambiemos de no incluir la idea de la corrupción privada, diciendo, la corrupción privada también es corrupción. Sí, chocolate por la noticia, que miren los cuadernos de la corrupción y se van a dar cuenta. El martes pasado te explicamos por qué creemos que el lawfare es el nuevo nombre de la impunidad. Te lo recuerdo brevemente y le voy a pedir opinión a nuestros invitados. El lawfare parte de la falacia de la idea de que hay una conspiración internacional para acusar a todos los líderes progresistas con falsa denuncia de corrupción. Pero el martes te mostramos que, por lo menos en Latinoamérica, más de la mitad de los exmandatarios procesados y detenidos no son ni se definen como progresistas. No, para nada. Son de derecha, de Por centro, supuesto, o sí. nacionalistas populistas. Sí. Habría que ver si eso es progresismo también. Perdón, Carlos, vos hablaste alguna vez de esto, ¿no? ¿Del tema del lawfare o me equivoco? No, pero Pero podría hacerlo. es una... Iba a hablar el Papa o yo y al final decidimos que hablar el Papa. Es una locura plantear la idea de lawfare como una especie de conspiración internacional porque no se prueba con los hechos. Sí. Lo que pasa que es cierto que se ha hecho un abuso muchas veces de la prisión preventiva. Estando Daniel no me animo a hablar mucho más, pero se ha hecho un abuso y el problema es que si vos tenés una sentencia rápida, lo que se viene hablando en la mesa, tenés una sentencia rápida, la prisión preventiva pasa a un segundo plano. Pero si vos tenés que la sentencia va a llegar en 10, 15 o 20 años, la prisión preventiva pasa a ser una condena sin condena. Entiendo. Daniel, ¿qué opinas del lawfare? O del concepto de lawfare. Me parece realmente algo terrible porque estaría dando la posibilidad de que un presidente directamente deje sin efecto lo que hacen los jueces. ¿Por qué? Porque como vos bien decías, es esta idea de que en realidad es una suerte de conjura para que los líderes populares no puedan acceder al Poder Ejecutivo
o una vez que lo han tenido se los desprestigie persigan, totalmente. Claro. Lo cual es falso, porque vos decías, los 4 presidentes peruanos, que uno se suicidó, otro está flojo, y 2 presos. Kapunsky está en prisión domiciliaria. Exactamente, y Toledo, si no me equivoco. Sí, Toledo en prisión. Ahora Cartés han pedido la detención. En Paraguay. Que era un hombre, yo diría hasta de derecha, que no lo digo mal. No tiene nada que ver con el populismo. Sí. Entonces es absolutamente falso. Son muchos más los del otro lado que los de los populistas. Muy bien. Es parecido a lo del golpe de Estado en Bolivia, pero en Chile está muy bien que se lo destituya a Piñera. Pero supongo que vos estás de acuerdo con que yo sé que hay una discusión un poquito maniqueísta, pero golpe de Estado contra Evo Morales hubo. Creo que es una noción nueva de golpe de Estado, porque pero el golpe de Estado es la interrupción puede constitucional. ser un golpe, pero de un presidente ilegítimo, que tiene, porque esto casi no se dice, tiene una historia de más de 2 años donde forzó la Constitución, llamó un plebiscito, el plebiscito dijo que no, lo hizo, permitió la Corte Suprema, absolutamente integrada por gente del partido, le dijo que sí, porque hay un derecho a la reelección indefinida, que es un derecho humano esencial, contra todo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después hizo fraude, reconocido por la OEA, y por la misma consultora que contrató el Consejo Supremo de Elecciones, que hizo el fraude, dijo que había serias inconsistencias. Ya es un presidente legítimo, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si no decimos la primera parte de la película, ahora, desgraciadamente, lo que veo de la vicepresidente que hoy es presidente provisional, me da terror. Está tomando medidas horrorosas, gravísimas, sanguinarias, dándole todo tipo de facultades a los militares, y para yo diría que no se crea que yo solo voy para un lado. Y sin ninguna legitimidad. Ninguna. Pero bueno, pero volvamos al tema de la Argentina y la ley de ficha, o el proyecto de ley de ficha limpia. El otro gran problema con la lucha contra la corrupción en la Argentina es que el programa de testigos protegidos, hoy administrado por el Poder Ejecutivo, podría quedar en el limbo. Muy peligroso. Wortmann Joffre lo explicó bien el martes pasado. Acá, mirá, escuchá. Yo creo que, digamos, tenemos que tener una mirada más amplia respecto de cómo la política pretende domesticar a la justicia. Y ha buscado distintas herramientas. Y simplemente, digamos, me parece que no es bueno, como vos me preguntabas antes, este cambio de gobierno si va a afectar a los testigos. Yo digo, miremos todo lo que es posdemocracia, todo lo que ha hecho la política para terminar de manejar a la justicia. Que en definitiva eso pareciera que es lo que quieren, ¿no? Entonces, reforma 94. Miremos a Punta Cuarto, ¿no? Pero vamos más atrás todavía, vamos más atrás. Servilleta de Coral mostrándole a Cavallo, reforma al 94, eran 6 jueces federales y 6 fiscales, se amplió a 12. ¿Por qué? Porque cada uno quería poner a su juez, a su fiscal. Después, primer gobierno de Néstor Kirchner, se habló de una reforma integral que le iba a encabezar Gustavo Vélez. ¿Se acuerdan? Que ahora vuelve un funcionario que se tuvo que ir, se tuvo que exiliar por esto. Para diluir un poco el poder de los 12 jueces federales. ¿Y qué pasó ahí? Apareció de vuelta la CIDE, los servicios de inteligencia, y cómo operan los servicios de inteligencia con la justicia. Bueno, todo eso, digamos, volvió a ganar ¿quién? Los malos. Volvieron a ganar los malos. El funcionario que quería hacer algo terminó exiliado en un organismo internacional. Y los servicios de inteligencia terminaron haciendo que nada se tocara, nada se moviera. Acaba de renunciar al sistema de testigos protegidos porque busca trabajo. Me acaban de avisar que fue operado el padre de Farina al corazón, como le decía, y que salió bien de la operación. Farina dice que siente que nadie le va a garantizar la seguridad entre los funcionarios del nuevo gobierno, y además dice, si yo acuso a la vicepresidenta de ser parte de un sistema de corrupción, ¿con qué lógica nueva me van a proteger en el sistema de testigos protegidos? Pero además no está de acuerdo con el decreto de necesidad de urgencia del actual gobierno. De cualquier manera hay muchas novedades judiciales. Yo me voy a hablar con Carlos Roberts ahora, después voy a seguir conversando con la mesa. Ya llegó Victoria Tolosa Paz, dentro de un ratito voy a hablar con ella de los temas que se está ocupando del gobierno electo y que tienen que ver con el hambre y las necesidades. Pero Lázaro Báez va a volver a declarar, ¿no es así, Cecilia? Contame. Sí, Luis, un Lázaro recargado. Ayer lo escuchábamos en la ruta del dinero K, este juicio que empezó en octubre del año pasado, y ahora lo vamos a escuchar en el juicio de obra pública, cuando este lunes 25 en los tribunales de Comodoro Pi, cuando se presente y declare en indagatoria. A ver, inicialmente Lázaro había dicho que desistía de declarar, pero hubo cambio de planes y el lunes lo estaríamos escuchando.
Así que esto se va a concretar a partir de las 10 de la mañana. Es la segunda indagatoria que va a tener en 5 días. Está acusado junto a Cristina Fernández de Kirchner es por el delito de asociación ilícita. Se lo acusa de que se direccionó la obra pública en Santa Cruz en su favor. Entre 2004 y 2015 recibió 51 obras. 49 quedaron inconclusas. Solo una se realizó con el monto pactado. Entre 2006 y 2007 recibió contratos por 1.100 millones de pesos, que eran 15 veces, superaban en 15 veces la capacidad que él tenía por entonces, Luis. Muy bien. Bueno, Carlos Robert, aprovechemos estos minutitos. Te agradezco que hayas venido acá. Yo sé que vos tenés una ironía profunda. Pero hablemos en serio igual. ¿Podemos hablar en serio? Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo de esta transición? ¿Hay transición? ¿No hay transición? Bueno, lo primero es que no hay transición. Reconocido por las dos partes. El gobierno dice acá no se presenta nadie y hablas, como me ha pasado, hablar en México, las oficinas, el búnker de Alberto, y te dice, sí, no, estamos enojados, están nombrando gente en el Estado, estamos enojados, que es lo mismo que hizo el kirchnerismo antes de irse, masivamente, estamos enojados, no vamos a ir. Una cosa de locos. Es decir, transición no hay. Hay un periodo de transición, pero que no se llena con acciones concretas. Eso es un primer dato. Segundo dato, estamos mirando todos, no al gobierno que sea, estamos mirando al gobierno que entra. ¿Y qué estamos viendo? Digamos, tenemos dos dudas existenciales, podríamos decir. La política y la economía. ¿La política cuál es? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a mandar? ¿Alberto o Cristina? La económica es qué van a hacer para detener la deuda, la crisis. A ver, También la deuda. Yo te puedo interrumpir en esto. Yo, hasta donde lo conozco a Alberto, ¿no? Lo conozco hace muchos años. Yo no lo veo a Alberto planteando la idea del Chirolita de Cristina como lo decían. Sí veo una tensión política que en algún momento se va a resolver. Tampoco la veo... Entiendo que Cristina está poniendo su energía en un tema que tiene que ver con su hija, que está claro, pero tampoco la veo desentendida. O sea, ¿vos ves una tensión ahí? No. ¿Pero como un dato negativo no. o no? No. Esto es muy interesante lo que planteas. No veo una tensión. Veo que está Alberto absolutamente alineado a Cristina. Lo que decía antes, ese símbolo. ¿Por qué? A ver, bueno, hay dos teorías. Una es porque no puede hacer otra cosa. Porque no tiene poder, que no lo tiene. Vos fijate. ¿Pero no es el presidente electo? ¿No tiene la firma? Es el presidente electo, tiene la firma, pero ya ves, si no puede elegir su gabinete sin consultarlo con Cristina, si Cristina le bocha nombres, si Cristina le demora la designación del gabinete, es un tipo que va a decir, es el presidente, tiene la firma, tiene la botonera, pero no lo está pudiendo ni firmar ni tocar los botones. Bueno, ¿no? Ese es un punto. Pero hay una hipótesis. Y otros dicen, ¿por qué no va a influir si es una de las jefas políticas del movimiento que ganó? No, por eso. A ver, más allá de que yo no sé cómo va a terminar esto, porque es cierto que es una cosa inédita, ¿no? Es inédito. Yo lo que digo es que él está muy alineado a ella. Esto es un dato. Algunos dicen, esto es sujeción, esto es la que manda es ella. Es una teoría. Esto es como sujeción. Claro. Que él está sujeto a ella y depende de ella y depende de la firma de ella, de las decisiones de ella, del control de ella. Es decir, él sería un operador de ella. Esta es una teoría. Hay otra teoría, hoy a la mañana la expuso muy bien, yo le venía dando vuelta en los últimos días como sospechando eso. La expuso muy bien Marcos Novaro. ¿Qué dijo Marcos? Dijo, ojo, porque él tiene que venir con un ajuste debajo del brazo, con un ajuste muy fuerte, y estando con Cristina, está teniendo el respaldo político del sector mayoritario, que es el de Cristina, para llevar adelante ese ajuste. Cuando él consulta todo, cuando él la va a visitar a la casa, cuando él se atiene a los cambios que ella le hace al gabinete, dice, este es un gobierno de Cristina Kirchner, muchachos, no se la agarren conmigo, que acá está Cristina. Es una teoría interesante, podría ser, pero el dato es, los que esperaban una tensión, por ahora no hay tensión, ninguna. Más bien hay un alineamiento cerrado. ¿Eso es bueno o malo para la Argentina? Depende que... A ver, perdón, si hay un alineamiento cerrado sí. y económicamente van a hacer una gestión responsable, que es la urgencia que tiene. A ver, a Macri perdió la elección por su política económica, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. La gente no llega a fin de mes. Sobre todo en el conurbano bonaerense. De 2 millones de votos, ya lo sabemos, lo hemos dicho, de 2 millones de votos de diferencia que hubo entre Alberto y Macri, 1.600.000 se explica solo por el conurbano. Y en el conurbano la gente está
no digo con hambre, algunos sí, pero están pasándola muy mal. Así que efectivamente es el issue de las elecciones, la situación económica. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué pasa con la economía? ¿Sabés quién va a ser? Viste, vos me dijiste, ¿no? Lo de Nielsen. Sí. No está claro. Ahora, de nuevo, ¿yo qué hago? Yo como periodista hablo con la gente del equipo de Alberto y me dicen, nosotros no vamos a dar a conocer los nombres porque se incineran. Y hasta ahora no ha sido tan... Bueno, los nombres se están conociendo, algunos nombres del gabinete, y la mayoría está. La mayoría se conoce. La mayoría está. El problema no es que conozcamos un nombre y otro no los conozcamos. El problema es que ha tenido muchas semanas para definir un gabinete y tiene que esperar a que venga Cristina y le convalide el gabinete. Pero viene Cristina y tampoco se lo convalida. Vos fíjate que sale a hablar con Cristina, se encuentra con los periodistas que estaban esperándolo abajo, ¿y qué les dice él? Está prácticamente definido. Es decir, no está del todo definido, ¿no? A ver, bueno, vayamos con otra teoría entonces, que Sí. es parte de la realidad. Cristina y Alberto Fernández, y Massa y todos los que participaron de esto, lograron... Cristina, al nombre de Alberto Fernández, logró ganarle a Macri. La jugada política fue perfecta. Extraordinaria. Extraordinaria. Chapó. Sucedió el 17 de mayo, creo que fue, 19 de mayo, cuando anunció. Sí, el sábado. Bueno, pasó poco de entonces. Yo creo que, porque hasta ese momento todo el mundo creía que ganaba por segunda vuelta, en la teoría de Marcos Peña y Durán Barba, que se ganaba. En realidad, quizás han tenido poco tiempo para andar juntos también, ¿no? Y no se pusieron de acuerdo con lo que tienen que hacer, supongo, no sé. Bueno, por ahora están andando juntos. Lo que quiero decir es que la gran expectativa era si él iba a ser cristinismo explícito o si él, que se ha mostrado en los últimos 8 o 10 años como un analista, si querés, muy razonable, muy lógico de lo que había que hacer en la Argentina, bueno, ¿va a ser el Alberto de esos 8 o 10 años o va a ser un Alberto que tiene que convalidar las relaciones carnales con Irán, por ejemplo? Digo, ¿es Cristina o es Alberto? ¿Es un INDEC libre o es un INDEC intervenido? No hay espacio para que intervenga el Bueno, yo creo lo mismo, pero el temor de la gente, expresado incluso en las urnas, digo, por eso terminó en 8 puntos la diferencia, por eso se achicó a la mitad la diferencia, por el temor que de pronto el recuerdo de aquel kirchnerismo se hizo fresco. Y antes de despedirte, agradeciéndote que hayas venido, estoy cumpliendo con los minutos, hoy le tengo que cumplir a todo el mundo, porque tenemos un programa muy cargado y muy bueno y por suerte lo estás viendo con mucho interés. ¿Qué representa el 40 y pico % de Juntos por el Cambio o de Macri para vos? Mucho miedo a la vuelta de Cristina. ¿Solo eso? Sí, mucha de la gente que votó a Macri, me consta absolutamente, mucha gente que votó a Macri lo hizo sin estar absolutamente nada convencida de Macri, ¿no? Lo digo incluso por familiares muy cercanos, ¿no? Voy a votar a Macri pero para que no vuelva a Cristina. Pero es un voto absolutamente tapándose los ojos, la nariz, los oídos, todo. Eso explica el 40%. Cuando vos se cristalizó lo que fue el kirchnerismo, cuando lo analizaste con tiempo, cuando viste la diferencia con un gobierno como este, que fue un desastre económicamente, pero que respetó las libertades, que no fue contra los medios, que no buscó culpables por todos lados, que no buscó ir por todo. Fíjate ahora, Alberto le pide a Macri, quiero hacer el traspaso de mando en Casa de Gobierno. ¿Qué le dijo Macri? Bueno, lo hacemos en Casa de Gobierno, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Republicanismo, democracia, digo. La gente votó en contra de lo que se acordaba de aquel gobierno. Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias a vos, Luis, un gusto. Bueno, internas en todos lados. De hecho, el sábado que viene va a haber una interna del radicalismo en Chubut y ya está circulando información desde el propio radicalismo acusando a uno de los candidatos, Mario Cimadevilla, de tener cuentas offshore que el propio Cimadevilla, cuando lo llamamos nosotros, lo desmintió. A ver cómo es esta historia. Hugo, ¿me la contás? Dale. Claro, Luis, exactamente. Fuentes del radicalismo aseguran que Mario Cimadevilla, quien fue senador nacional representando a la provincia de Chubut hasta el 2015, luego fue designado en 2016, también ex titular de la Unidad de Investigación del Atentado contra la AMIA, tendría cuentas en Panamá y habría creado 2 en el mismo país. Esto es lo que se denuncian.
habrían participado parientes, uno de ellos, Andrés Cimadevilla. Cuando lo consultamos desde 4 días a Mario Cimadevilla, él negó que haya tenido cuentas en el exterior y además de negarlo, dijo que obviamente como no tuvo cuentas, por eso tampoco las declaró. Esta es una de las imputaciones que se le hacen. Senador nacional hasta el 2015, titular de la Unidad de Investigación contra el atentado a la AMIA y aspira a ser presidente de la UCR por Chubut. Muy bien, vamos a ver cómo termina esto. El sábado que viene son las elecciones internas. Hay mucho ruido en toda la interna de Juntos por el Cambio. También, algunos dicen, la interna del Frente de Todos. Facundo Pastor, no te quiero dejar sin participar. Volviste después de no sé cuántos años, a 4 días, meses. Que está mejor de la garganta. ¿Qué pasa con la Procuración, que es un puesto clave, ¿no? Mirá, con el futuro de la Procuración. Contame, dale. Mira, Luis, hay danza de nombres. Aparecen 2 nombres que podrían o que suenan, por lo menos internamente, y podrían llegar a ocupar. Y cada uno de estos nombres tiene una explicación y seguramente tiene una consecuencia. Recordemos que hay un procurador interino, recordemos que el procurador es el jefe de los fiscales, que no es poca cosa. Recordemos que todavía está por discutirse si se va a aplicar, debiera aplicarse el sistema acusatorio que le da mayor potestad o la potestad plena a los fiscales para efectivamente llevar adelante la investigación. Estos son los nombres que suenan. A ¿sí? ver. En las últimas horas empezó a aparecer el nombre de Alejandro Slokar, que es camarista, integra la Cámara Federal de Casación Penal, tiene un perfil muy técnico, compartió cátedra en su momento con Alberto Fernández, la cátedra justamente del Bebe Rigui, y fue secretario de Política Criminal durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y el otro nombre que aparece es el del juez federal Daniel Rafecas, que también aparece obviamente con chances, integró el Departamento de Derecho Penal de la UBA, también de ahí se conoce con Alberto Fernández, pero de una cátedra distinta a la que te marcaba recién, que es la cátedra más cercana a Alberto Fernández. ¿Quién será el próximo jefe de los fiscales? Es una de las grandes dudas, entre las tantas dudas que todavía hay respecto a la justicia y lo que vaya a pasar en los próximos meses. Y una de las cosas que hablábamos en su momento con Daniel Sapsay y también con Silvina Martínez tiene que ver con el cambio en los procedimientos o las reglas que tienen que seguir los jueces para dictar las prisiones preventivas. Ya desde que sucedió eso, algunos decían, che, se viene una especie de suelta de presos, pero vienen rechazando pedidos de excarcelación también muy seguido. Ya rechazaron el de debido y hoy rechazaron el pedido de excarcelación de Luis Delía. ¿No es así, Cecilia de Habana? Sí, Luis, así es. Se lo rechazaron y los jueces fueron muy duros también con la defensa de Delía. Y lo vamos a ver ahora en el escrito que presentaron, donde critican que ellos hablan de la condición de... Dice, la defensa vuelve a insistir en la calidad de procesado que revestiría el enjuiciado Delía al invocar la aplicación de un instituto reservado para las personas cuya situación procesal no se encuentra resuelta mediante el dictado de una sentencia ejecutable, más es este supuesto, no es el que se verifica en el presente legajo. A ver, Delía tiene una condena ya confirmada por casación y lo que su defensa buscaba era, como no está firme por un recurso ante la Corte, ponerlo en la categoría de procesado, que es lo que el tribunal le está diciendo que no. El tribunal le está diciendo que él ya es un condenado. Entiendo. Silvina, ¿qué estás mirando sobre el tema de las prisiones preventivas? El cambio que terminó siendo la bicameral y que está funcionando para todo el país, o debería empezar a funcionar para todo el país. Sí, a ver, lo que yo observo es el momento en el cual lo realizan, ¿no? Que aplican determinados códigos o establecen que tendría que aplicarse determinados códigos con relación a la prisión preventiva. Me parece un momento oportuno y por eso se ponen de acuerdo tanto Cambiemos como lo que sería el peronismo, por precisamente Cambiemos en su preocupación de ser los próximos en la lista para las prisiones preventivas y los actuales lo que están viviendo eso. Ahora, más allá de eso, si nosotros miramos los requisitos, estas condiciones que establece este proyecto o esta ley ahora en vigencia a partir del día viernes, vemos que la mayoría, por lo menos de los detenidos por causas de corrupción, cumplen con todos estos requisitos, o sea, ya sea con peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. Y por eso le rechazan las excarcelaciones. Por eso le rechazan las excarcelaciones. ¿Vos qué ves, Daniel? No, yo veo algo parecido. Además, si bien ponen una cantidad inmensa de criterios, son muy amplios. El que tiene la lapicera es el juez. En definitiva, él va a tener el olfato, va a considerar por las pruebas que se han presentado si corresponde o no corresponde. Así que no creo que cambie mucho. Yo veo que es malo el momento porque da a presumir
que efectivamente hay algún tipo de entendimiento para no pasarlas tan mal. Y eso me parece muy preocupante, porque la gente pues dice, hay una corporación política. ¿Tenés expectativas en que la opinión pública se convierta en una especie de guardiana del buen funcionamiento del sistema judicial? Yo tengo una gran esperanza, y te digo por qué. Las grandes manifestaciones que siguieron a Macri, creo que no fueron realmente por defender a Macri, o habrá sido una cantidad, pero muchísimos no. Lo hicieron para defender a la República. Lo que yo hablaba del tema de la carretilla, en el caso de vialidad, de parte de la Corte, que volvió, fue por una explosión fue por de la una opinión reacción pública. Y el caso de la ley de democratización de la justicia, no olvidemos que produjo una de las manifestaciones más impresionantes de la historia, y la Corte finalmente los puntos más importantes los declaró inconstitucionales. Me voy a hablar con Victoria Tolosa Paz sobre el proyecto del gobierno que viene contra el hambre y el de mejorar las condiciones sociales de la gente más carenciada. Pero antes, Hugo, a ver, vos viste hoy en los diarios una información que la presentaron así, pero no es tal. Camioneros está diciendo que ya le dieron, que ya la Federación de Transporte aceptó darle un bono de fin de año de 20.000 pesos. Esto todavía no ha sucedido. Lo que está sucediendo es una fuerte presión de camioneros sobre los empresarios transportistas. Contámelo, Hugo, así me voy a hablar con Victoria Tolosa Paz. Dale. Exactamente, la gente de Moyano, el gremio de camioneros, a partir de estos videos que ustedes van a ver, notarán cierto apremio sobre la FADEAC, que es la Federación justamente de Empresas de Autotransporte de Cargas, que en un comunicado además señaló su imposibilidad de pagar este bono. Escuchemos lo que pasa en el video. Estas manifestaciones, que están grabadas por gente que también participó de la marcha, indican que FADEAC, por un lado, está imposibilitado. Mediante un comunicado oficial declaró que no tienen la posibilidad de pagar los 20.000 pesos. Sin embargo, Camioneros insiste en el pago de este bono y lo hace saber de esta manera. Me dijeron que quizá la Federación, no sé si lo van a hacer, presente una denuncia por extorsión porque se siente un poco presionada. No, yo digo que ni siquiera con esta actitud la gente camionero le está haciendo le está haciendo un guiño, un favor al gobierno que va a asumir, porque la mayoría de los gremios dicen no pidamos el bono porque en este contexto será demasiado ruidoso. Gracias, Hugo. Después la seguimos. Victoria, gracias por venir acá. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo están trabajando, Victoria? A ver, ¿qué es lo que...? Porque, bueno, yo acepto la idea de que no dan a conocer los ministros, que es para no quemar, lo que sea, pero ¿cuál es la mirada que tienen, la expectativa? ¿Cuál es el clima hoy? Bueno, primero decirte que estamos trabajando, hombres y mujeres que estamos en el equipo de Alberto Fernández, algunos más visiblemente a partir de la convocatoria del hambre, como Daniel Arroyo y quien está aquí presente, que no importa en qué lugar estemos, claramente tenemos un perfil abocado a lo social, a tratar de paliar este drama del hambre, y no estamos pensando en qué cargo nos toque, sino fundamentalmente en empezar a aportar parte de la experiencia en el armado de este gran programa Argentina contra el hambre, que tiene distintas políticas. Pero un poco, por supuesto, no coincido con la mirada de Roberts, que acaba de retirarse, en cuanto a este intento de algunos analistas políticos de intentar permanentemente ver quién va a conducir la Argentina, si Alberto y Cristina. Creo que cada uno en esta fórmula, Alberto es el presidente de la Argentina electo y va a asumir el 10 de diciembre, y Cristina va a ser, por supuesto, muy importante porque va a ser la vicepresidenta con el liderazgo que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo escuchaba cosas que lejos tienen que ver de la realidad del equipo de Alberto Fernández. Porque la verdad que en la diaria y en las reuniones que uno tiene, jamás esta construcción del relato de Alberto fue a proponerle a Cristina un gabinete y salió de ahí con vistos o bajadas de dedos de algunas personas. Esto no existe en la realidad. O sea, yo no sé qué quieren construir algunos analistas políticos. Quien es el presidente electo, quien tiene toda la libertad de elegir un gabinete que va a completar, por supuesto, la mirada del Frente de Todos. Un gabinete federal, un gabinete con mujeres, un gabinete donde estén expresados el Frente Renovador, el espacio de Pino Solanas, o sea, el peronismo y la Cámpora. Va a ser justamente lo que va a hacer Alberto Fernández. Así como armó este frente electoral, va a buscar un gabinete que tenga esta heterogeneidad y no va a buscar, en todo caso, la bendición de Cristina. Si Roberts quiere tener esta mirada, bienvenido a la libertad de expresión, por supuesto, por supuesto, pero lejos de la realidad está. No, a ver, hay algunas cosas simbólicas
que para mí no terminan de completar la mirada ni de Robert ni la que pueden tener otros, pero que sí podrían por lo menos ser explicadas. A ver. ¿Por qué? Alberto, parece una tontería, ¿no? Pero ¿por qué Alberto Fernández cada vez que se encuentra con Cristina va a la casa de Cristina o al Instituto Patria y Cristina no va a México o a Puerto Madero o a la casa de Alberto? Por ahí es un simbolismo, pero por ahí es una señal. Para mí es una señal enorme de caballerosidad de parte de Alberto Fernández. Para vos No tengas ninguna duda. Yo me junto con alguien y me dice, no, Victoria, me parece hasta normal. O sea, yo no sé la lectura. Yo quiero decir varias cosas. Una, la preocupación de la Argentina de pie es otra. No es si Alberto va al departamento de Cristina o si Cristina va a la oficina de Puerto Madero Alberto. La preocupación de la Argentina es cuándo empieza un gobierno a dar señales de recuperación económica y de activación de un mercado interno que está desplomado. Venía para acá y miraba los niveles de importación como han caído. ¿Qué es importación que demuestra el fracaso de nuestro entramado industrial, Luis? Y que ellos lo van a vender como qué bueno el superávit fiscal. Pero ese superávit tiene un correlato que es que se han caído las importaciones. Claro, que pero estas son las preocupaciones de la calle, Luis. Por eso digo, está bien, hay un 40% que votó a Macri, pero hay una mayoría que buscó una salida, yo creo, a un proyecto económico que fracasó en 4 años. Y que ni ellos, creo, imaginaron que en 4 años iban a dejar de gobernar la Argentina. Y la expectativa está puesta en Alberto Fernández, que tiene que reactivar la economía, poner la Argentina de pie y va a buscar a los mejores hombres y mujeres para hacer esa Argentina, en donde está pensando justamente incluir a todos. ¿Sabes incluir a quién? A este 40%, que yo lo escuché con mucha atención a Roberts, que dijo que había votado con los ojos tapados. ¿Y sabes qué queremos hacer? Con los ojos tapados a Macri, ¿no? Sí, a Macri. Sí. Pero digo, ¿sabes qué queremos hacer? Que ese 40% deje de mirar a nuestro frente de todos como un drama, como si fuese lo peor que le puede pasar a la Argentina. Queremos justamente salir a buscar a ese electorado también, a proponerles que la Argentina puede ser para todas y todos de verdad, no es un eslogan de campaña. No, está bien. Y de cualquier manera yo debo decir, y lo he sostenido siempre, que el kirchnerismo tuvo desviaciones autoritarias que para mí fueron preocupantes. Y obviamente espero que no las tengan. No, mira, vamos a aprender nuestros errores. Cualquier gobierno comete errores, pero nosotros hemos tenido, en el fondo, digamos, una economía que seguramente para muchos tuvo grandes problemas en los últimos 4 años, pero tuvo un norte. Equivocado o no, tuvimos el respaldo durante varias elecciones de la ciudadanía. Gobernó Macri y evidentemente bien no le fue, por lo menos así lo evalúa el 48%, que buscó una salida, vuelvo a repetirte, económica, de un proyecto de país en el que no contemplan a esta Argentina federal, en donde tenemos que buscar un norte de camino hacia el trabajo, Luis. Sí, o sea, la Argentina contra el hambre tiene un norte, que es cómo recuperamos fuentes de trabajo. Victoria, hay 2 elementos. No vamos a hablar de macroeconomía porque no es el contexto. Sí, obviamente yo en los últimos minutos te voy a decir cuáles son las propuestas concretas del plan contra el hambre. Yo conozco parcialmente por Daniel Arroyo, pero todo el mundo coincide en que por el nivel de deuda que hay y por la recesión y la inflación que hay, no va a haber el arranque de Alberto, que yo lo hablé con él le gustaría que fuera parecido al de Néstor, porque era de mucho vértigo, de mucha pujanza. No tiene la soja a $600 la tonelada. No hay dinero. O sea, la redistribución no se puede hacer por lo menos inmediatamente. ¿Cómo van a hacer? Bueno, primero encargarnos de lo prioritario. Y no te voy a contestar porque el equipo macroeconómico le estaría faltando el respeto a todos ellos en términos de cuáles van a ser las medidas económicas. Sí te puedo decir cuáles van a ser las medidas para ese sector de la sociedad que necesitamos acercarle justamente el plato de comida que hoy no está. Cuando a veces hablamos del hambre, yo sé que se minimiza, sé que incluso hay programas radiales que se ríen de esta situación, que dicen esta es la agenda que quiere llevar Alberto Fernández como si eso no existiera. Esto existe de verdad, existe para aquellos que estamos en la calle todos los días, que caminamos los barrios más populares de la República Argentina, donde vemos el drama del aumento de los comedores comunitarios, de los comedores de las escuelas abarrotados de chicos que quieren sentarse y las docentes no tienen ese cupo habilitado, el drama de las parroquias, los obispos, la parroquial social, los evangélicos, o sea, el drama de esa mesa del viernes pasado, donde había empresarios, evangelistas, iglesia, movimiento obrero, movimientos sociales, la sociedad rural y la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, esa heterogeneidad, la sociedad rural y la Federación Agraria. Digo, todo eso tenía una mirada común, que era la Argentina está en una crisis alimentaria grave, que hay que ponerla de pie. ¿Cómo? Ayer pasó algo que puede haber pasado desapercibido, que es Ley de Góndola, una herramienta que tuvo un consenso unánime en el Congreso Nacional.
Estamos esperando que eso sea ley. Esa herramienta permite que el 30% de la góndola no tenga la hegemonía de ninguna de las grandes corporaciones de los alimentos. Eso va a hacer que ingrese a la oferta alimentaria una cantidad de productos que hoy no están. Ahora un montón de cooperativas de trabajo, de empresas recuperadas, de pymes, que no llegan a la góndola, Luis. Ahora me vas a explicar el tema de la tarjeta porque Sí. me quedan muy pocos segunditos. Hago una brevísima pausa y me decís cómo se va a implementar el plan, o por lo menos cuáles son las primeras medidas. ¿Cómo ¿sí? no? Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Decime, los últimos segundos, ¿cómo es el tema de la tarjeta? Bueno, va a ser una tarjeta alimentaria que lo que intenta es llevar un ingreso a esas familias que están bajo la línea de la indigencia, aproximadamente madres con niños de 0 a 6 años, para que compren únicamente alimentos con devolución del IVA. Pero, ¿qué alimentos? Bueno, estos que van a ingresar a la góndola de los supermercados, de los minimercados, de los almacenes populares, que es una cantidad de oferta alimentaria que hoy no está disponible, que tiene otro precio, que tiene otra cadena de acumulación para llegar a un precio mucho más accesible y que queremos, por supuesto, la libertad de esa mamá puede ir a comprar esta leche o esta, pero en la diferencia del precio va a haber una diferencia muy importante. Trabajar en red con toda esta economía popular que produce alimentos en la República Argentina y la utilización de nuestra verdura, de la agricultura familiar, que produce lo que comés vos y yo, Luis, simplemente que muchas veces no llega a góndola y además se produce de manera agroecológica, no es un chiste. Estamos hablando de una política alimentaria que vuelva a centrar el eje en la producción y el trabajo, no en el asistencialismo. Vamos a hacer un esfuerzo fiscal todos, pero en el medio vamos a buscar justamente la posibilidad de reactivar la economía. Victoria, gracias por haber estado por favor, acá. muchas gracias a vos. Bueno, me quedan poquitos segundos. Una línea sobre el tema Fariña. ¿Te preocupa, Silvina? En un segundo. No, me parece que es una muy buena decisión porque claramente va a estar vigilado por aquellos que denunciaron y no va a estar protegido. Me parece una buena decisión. ¿Te preocupa lo que puede pasar con los testigos protegidos, Daniel? La última, gracias. Sí, evidentemente, porque no sé qué protección van a tener, pero me preocupan también mucho los denunciantes. El caso de Laura Muñoz, que está desesperada. Claro que sí. Que pareciera que no va a tener protección tampoco. Es gravísimo. Bueno, ojalá que se da la solucione. impresión de que aquellos que se animan después terminan siendo castigados. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, Cecilia. Gracias, Hugo Machiavelli. Gracias, Facundo Pastor. ¿Te da la gola para imitarme como me No, imitas? ya no, Luis. Bueno, entonces no me Ya imites no, más voy a porque estás censura. Voy a reservarme para el verano que por ahí hago algún Un stand-up. poquitito. Que Victoria es la primera vez que viene, no la vio la llego, invitación. ¿No? Muy buenas noches, Victoria. Hasta ahí nomás. No es para reírse así, ¿eh? Buen fin de semana. Nos vemos el domingo 20:30 en vivo para ver la cornisa, para presentar en la cornisa. Chao.